la situación y las condiciones de aprendizaje en este momento, ¿tá? Y a ver, lo que sí quiero decirles y comentarles es que todas estas son reflexiones así, de último momento, digo, no son ideas que tengo o que he ido compartiendo durante tiempo, amasando, modificando, sino que son de estos últimos 6 meses, o sea, todo está en revisión, y si el conocimiento es provisorio, esto es ultra recontra provisorio, y son las cuestiones que he ido pensando y reflexionando en este tiempo, ¿tá? O sea, no es bueno, algo que yo establezca, sino, bueno, algo que está en permanente movimiento y que quizás la semana que viene cambiaría seguramente cuestiones de las que voy a decirles. Lamentablemente voy a poner una presentación, lamentablemente para mí, digo, yo voy a usar ahora una pequeña presentación, lamentablemente porque no les voy a ver más las caras, entonces, y voy a ver la misma presentación que yo estoy haciendo, voy a ponerle esa presentación, aunque sea un ratito, y después vuelvo acá. ¿Ustedes tampoco me ven más a mí cuando pongo la presentación, o sí me ven a mí en el costadito de la presentación? ¿La niña? No sé. Al costado creo que se ve, me parece que sí, sí. Bueno. No te vemos. Bueno. A ver, ¿qué voy a compartir? No. A ver. A ver. Ahora sí, acá está. Bien. Bueno, ahora sí, ¿ven? ¿Ven la presentación? Sí, ahí se está presentando. Bueno. Ahí la vemos. Bien, bueno. Listo. Entonces ya sé que la ven y que me escuchan bien también. Díganme las dos cosas, si me escuchan bien. Te escuchamos bien y te vemos también. Ah, me ven también. Bueno, qué suerte que tienen. Yo no veo nada. Solo veo la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, decía que vamos a pensar las condiciones en relación al aprendizaje escolar en estos tiempos, a ver, en estos tiempos que tienen que ver con esto que llamamos pandemia, ¿tá? Y, a ver, lo que voy a, en principio es esto que yo les decía, voy a trabajar con un recorte, ¿tá? Con un recorte. A ver, acá quiero empezar a ubicar que hacer un recorte es ya hacer una intervención. Cuando yo recorto algo, esto es, produzco una lectura, porque para recortar hay que leer algo ahí, ¿tá? Porque recorto algo que es una unidad, ¿no? Recorto ahí una unidad de análisis. Todo recorte es una unidad de análisis. O sea, una unidad de análisis quiere decir una unidad en la cual todas las dimensiones que pensamos que tienen que ver con la situación de aprendizaje que estamos contemplando están presentes. ¿Ah? Bueno, ese recorte entonces, que es una lectura, es ya una intervención. Es una intervención que implica un trabajo intelectual. ¿Ah? Es decir, ese trabajo tiene que ver con producir ahí una novedad. La lectura, la producción del recorte tiene que ver con una lectura, y esa lectura es una interpretación. ¿Ah? Lo que no estoy haciendo es aplicar conocimientos previos sobre algo nuevo, no estoy haciendo ese trabajo, ¿tá? Eso tiene que ver con esa idea de aplicación donde no hay producción, sino que hay constatación, ¿tá? Hay reconocimientos de verdades anticipadas en los conocimientos que estoy aplicando. Lo que estoy diciendo acá es que no estoy
aplicando conocimientos. A ver, no aplicar conocimientos no quiere decir que no hay ahí una cantidad de teorías y conceptualizaciones previas, ¿verdad? Y ahora después vamos a hablar de eso, y es más, yo voy a ir señalando en cada punto donde se ponen en juego ideas y conceptos precisos y específicos. Entonces, no se trata de buscar, ¿tá?, algo que está anticipado, ¿no?, sino que esto que yo llamo producir un recorte, ¿no?, tiene que ver con un modo de lazo con el otro, ¿tá?, con un modo de lazo con el otro y con una escucha. Escuchar es una posición, implica una posición muy activa, ¿tá? No hay nada más activo que simplemente escuchar, ¿sí? La escucha no tiene nada que ver con lo pasivo, no es una escucha perezosa, ¿tá? Es una escucha activa, ¿no? Por eso digo que es una intervención. Bien, a esta aventura es que las y los invito. Y el recorte va a ser de Juan, que tiene 8 años y que está en 3er grado. De este niñito, consulta su familia, su mamá, su papá, porque dicen no quiere conectarse, se desconecta, ¿no? Esto es lo que en este momento está preocupando a la escuela transmite esta preocupación a los papás, y al papá y la mamá, están ambos preocupados, y con estas, ¿no?, con estas palabras, con estas frases, es que la mamá y el papá de Juan realizan esta consulta, ¿no? No quiere conectarse, se desconecta. Cuando lo conozco a Juan, con Zoom mediante, Juan dice esto que está ahí escrito. Dice, ¿qué es eso de ver las caras en la computadora? ¿No? Pero su frase empieza con indignación, pero termina angustiado, ¿no? Empieza, ¿qué es eso?, ¿no? Y termina de ver, haciendo pucheros, de ver las caras en la computadora, ¿no? Así, con lágrimas, ¿no? En ese momento aparece ahí en la pantalla la mamá, ¿tá? Aparece la mamá que dice, así estamos, Norma, muy angustiados, ¿tá? Y acá subrayo, ¿no?, el plural, el estamos, ¿no? Así estamos, angustiados, ¿tá? Bueno, esta va a ser nuestra viñeta, este va a ser nuestro recorte de hoy, ¿tá? Esto, hasta aquí. Y, a ver, a partir de este recorte vamos a empezar a entramar dimensiones, ahora vamos a ver cuáles y de qué manera, para poder pensar en las condiciones escolares, en las condiciones del aprendizaje escolar y el modo en el que esas condiciones, podemos decir, hoy se trastocaron, no, acá, en este recorte, ¿sí? Pero, como todo recorte, nos va a servir para producir inteligibilidad, o sea, para poder pensar en otras situaciones. Esta viñeta, o sea, un recorte es un modo de transmitir algo de la experiencia clínica, ¿no? Es una modalidad de transmisión de la experiencia clínica que prescinde de protocolos, ¿tá? Prescinde de tecnicismos, pero no prescinde de la ley, ¿tá? No está exenta de la ley. Se trata de transmitir algo del carácter artesanal. Artesanal quiere decir no obvio, ¿tá? No obvio de la clínica. Bien. Primera cuestión. A ver, yo podría acá explicarle, ¿no? Podría explicarle a Juan qué hacemos frente a la computadora, ¿tá? ¿Qué estamos haciendo frente a la computadora? Podría explicarle literalmente, ¿no?, de qué se trata esto de estar frente a la computadora, ¿no? Tenemos hoy, pero
no sé, bibliotecas enteras ya de cuentos y libros que pueden usarse para explicarles a los chicos qué es esto de la pandemia, por qué no hay que salir de la casa, cómo hay que lavarse las manos, qué son los virus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea, podría tomar su pregunta literalmente y explicarle qué hacemos y podría tranquilizar a la mamá, ¿no? Diciéndole cosas tales como, bueno, todos los chicos están angustiados y también los adultos y estamos todos enojados y es lógico y bla, y bla, y bla. ¿Tá? O sea, podría responder ahí con información y con sentido común. Entonces, la primera pregunta que acá vamos a ubicar es, ¿qué hace que hay una respuesta, ¿no? Que la respuesta que damos sea una intervención psicopedagógica y no una afirmación que podría darle una tía o una amiga de la mamá bien informada y con buena intención. ¿Eh? ¿Qué hace que la respuesta sea una intervención psicopedagógica? Bien, ahí tenemos un primer concepto, no un primero, pero ahí tenemos un concepto, ¿no?, central respecto de las prácticas clínicas, ¿no? La idea de intervención, pensar qué es una intervención. Tomo ahí cuestiones que tienen que ver con Carballeda, la intervención en lo social, qué es una intervención en lo social, ¿no? Y la pregunta acá, y es una pregunta que esta intervención que después vamos a pensar tiene que ver no solo, de ninguna manera, solo con el niño, sino con el niño, con la familia y con la escuela, ¿tá? Y ahí pensar la cuestión de la enseñanza y de los contenidos escolares y lo que ha pasado con la escuela en este tiempo. Bueno, hay una intervención si hay una demanda, ¿no? Ahí tenemos otra idea central a trabajar, ¿no? Acá tendríamos que pensar entonces, discernir qué se demanda, quién demanda, qué demanda la escuela, qué demandan la mamá y el papá, qué demanda Juan, si es que hay una demanda, ¿tá? Y claramente esta idea, o sea, este concepto, el concepto de demanda, ¿no? La idea de demanda, la noción de demanda no tiene nada que ver con eso que se llama motivo de consulta, ¿tá? Que tiene que ver ahí con lo manifiesto. La segunda cuestión que quiero puntuar es que la respuesta que demos será una intervención, en tanto voy a interpretar, voy a leer eso que está ocurriendo desde determinada posición profesional. Hago una lectura, por eso no hago una lectura desde el sentido común, no hago una lectura desde las buenas intenciones, sino que la lectura que voy a hacer es desde una posición profesional. Una posición que implica una perspectiva epistemológica de la que se van a derivar perspectivas teóricas, ¿sí? O sea, va a haber perspectivas teóricas que van a ser compatibles con esa perspectiva epistemológica, ¿no? De esas conceptualizaciones se derivan metodologías, ¿tá? Que se van instrumentando a partir de ciertos procedimientos técnicos, que vendría a ser lo último, ¿no?, a definir o a definir. Pero posición que además conlleva vectores para la acción, o sea, valores no epistémicos, valores sociales y valores políticos, desde los cuales vamos a leer también lo que está ocurriendo en la escuela hoy, ¿tá? ¿Y qué pasa allí? Bueno, tenemos ahí cantidad de cuestiones para leer y pensar, desde Castorina, bueno, los trabajos de Bertoldi, ahí en Córdoba, de Mariana Echegorri, bueno. Entonces, esto que acabo de producir, este recorte que acabo de mostrarles, no es un dato. ¿Ah? Ahí tenemos que ir distinguiendo lo que son los datos de lo que no son la construcción de observables. El recorte, dijimos, implicaba ya una intervención, es una construcción que va a convertir a ese dato en un observable.
¿tá? Porque yo recorto a partir de conocimientos validados, pero no solo de conocimientos, sino de la conjunción de esos conocimientos, ¿no? De la conjunción de esos conocimientos y de su reformulación al interior de las prácticas profesionales en el campo de la psicopedagogía, ¿tá? O sea, lo que estoy hablando es de la especificidad de la psicopedagogía. Quiero decir, si yo puedo hablar de las condiciones escolares, puedo hablar de las condiciones escolares en tanto esas condiciones se tornan problemáticas para un niño o una niña, ¿tá? En tanto esas condiciones escolares hacen obstáculo a un proceso de aprendizaje. Entonces, ese recorte no habla por sí mismo, los datos no hablan, ¿tá? El dato no habla, es la red de relaciones conceptuales en la que lo inscribimos, ¿sí? Es la red de relaciones o sea, ese recorte, ¿no? Eso que yo ahí les traje, ese chiquitito, ¿no? Esto de, ¿qué es esto de verse las caras y la mamá produciendo esa intervención ahí, diciendo así estamos angustiados, ¿tá? No habla por sí mismo, ¿tá? No quiere, en sí mismo no quiere decir nada. Vamos a hacerlo hablar a ese recorte en la medida en que lo ubiquemos en una trama relacional, en la medida en que construyamos una trama relacional, que es esa trama la que va a producir ahí sentido. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer la lectura? Y ahí donde vamos a ir incluyendo las condiciones escolares y dentro de las condiciones escolares, bueno, todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Decíamos, yo tengo una escena, bueno, una escena escolar, supongamos que es esta, de esa escena yo produzco un recorte, ¿tá? Y a ese recorte lo voy a ir atravesando con aquello que tiene que ver con las condiciones del niño o de la niña, que ahora vamos a ir a verlo, ¿tá? Con lo que tiene que ver con las condiciones estructurales, las condiciones sociohistóricas, que hoy son muy particulares y que las vamos ahora también a pensar, algunas cosas, y esas condiciones escolares y esas condiciones sociohistóricas se van a poner en relación a partir de las condiciones escolares, ¿tá? O sea, son las condiciones escolares, o sea, aquello que tiene que ver con las trayectorias escolares, ¿tá? Lo que llamamos trayectoria escolar, ¿no? Ahí refiero a los conceptos, a las conceptualizaciones, Flavia Terigi y Ricardo Vaquero sobre todo. Bueno, esas condiciones escolares nos permiten relacionar, poner en juego, poner en relación las condiciones particulares de un niño con las condiciones sociohistóricas, ¿tá? Ahí. Bueno, vamos a empezar a pensar ahí en en este momento en particular, ¿sí? ¿Qué es lo que, de qué la van estas condiciones estructurales, ¿no? Sociohistóricas? Vamos a pensar solo algunas cuestiones puntuales que hacen a este momento, ¿tá? Y yo recorté 3 cuestiones que tienen que ver con la escuela, ¿tá? Que tienen que ver con, a ver, que vamos ahí a poder ir entramando con las condiciones escolares. La primera cuestión que ahí voy a tomar es que, a ver, no me acuerdo si tengo esto. Sí, la primera cuestión que voy a tomar es que, a ver, se trata de un hecho social total, ¿tá? Esto que se llama un hecho social total. Esta noción breve, ¿sí? De hecho social total es una noción que viene de la antropología, de la antropología, de Lévi-Strauss, ¿tá? Él ubica ahí que, ¿qué pasa? Hay una conjunción, ¿no? Acá hay una conjunción. Yo estoy tomando ese Lévi-Strauss, por supuesto, no habló de la pandemia, ni mucho menos. Yo estoy tomando esa noción para pensar esta situación. Sí, ¿qué es un hecho social total? Es la conjunción de lo sociológico
o sea, lo sincrónico, con lo histórico, o sea, una diacronía, con lo fisiopsicológico. O sea, ahí hay tres dimensiones que se entrecruzan. Y esa conjunción involucra al conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, a la totalidad de las instituciones y de los valores. Hay una conmoción, ¿no? Y dentro de esas instituciones está la escuela, ¿tá? Ahí. La escuela también ha sido conmocionada, la escuela y la familia, ¿no? La escuela y la familia conmocionadas, ¿no? Por este hecho que, de la pandemia COVID-19. Lo que vamos a decir además, respecto de las condiciones estructurales, es que esta pandemia COVID-19 es un acontecimiento, hace acontecimiento. Acontecimiento es una idea, es un concepto, ¿tá? También muy particular. Acontecimiento tiene que ver, lo que hace acontecimiento no es un hecho importante, sino un suceso que detiene el curso, ¿no? de la historia. Hay algo que ahí se detiene. Y produce, cambios estructurales sustanciales. Ahora, lo que tenemos que pensar en este momento es qué es lo que hace acontecimiento. Y lo que hace acontecimiento no es solamente, ¿no? Lo sanitario, no es lo sanitario. Lo que hace acontecimiento es ahí una convergencia entre lo sanitario y la digitalización. Eso es lo que es absolutamente inédito en este momento, ¿no? Absolutamente inédito. Piensen lo que hubiera ocurrido esta pandemia hace nada más que 25 años atrás, ¿no? Hubiera sido otra historia, otra situación. No digo ni mejor ni peor, digo otra, completamente distinta. De ninguna manera quiero decir que esto sea mejor que no hubiera pasado hace 25 años. No estoy diciendo eso, lo desconozco, no lo sé. Lo que digo es que lo que está pasando hoy pasa porque se produce esta convergencia de lo sanitario y de la digitalización, ¿tá? O sea, la escuela, ¿no? La imposibilidad de ir a la escuela, de trasladarnos a la escuela, ¿no? Nos encuentra en un momento en el que es posible digitalizar, o al menos intentar digitalizar, la enseñanza y el aprendizaje. Hay un intento de eso, después pensaremos si fue posible o no es posible. Estoy tomando acá muchas ideas de Paula Sibilia y de Miguel Benazayac, ¿tá? Digo, ahí Paula Sibilia dice que esta pandemia nos encuentra convertidos en sujetos, ¿tá? Compatibles con la lógica de las redes. Ella dice, hemos advenido Zoom compatibles, no sé si dice exactamente eso, pero no, whatsappeables, instagramables, ¿eh? O sea, nos encuentra esta situación preparados, ¿no? Preparados para acceder a esta lógica que los aparatos, que las redes nos están proponiendo. Entonces, tengo, por un lado decía, lo sociohistórico, ¿no? El momento actual, un hecho social total, conmueve a la totalidad de instituciones, actores y valores, un acontecimiento que tiene que ver con, dentro de los cuales está la escuela, un acontecimiento que tiene que ver con esta convergencia de lo sanitario con la digitalización, y por último voy a tomar la idea de traumatismo, ¿sí? Voy a tomar la idea de traumatismo. A ver, acá, de lo traumático. Bueno, lo traumático es aquello que no encuentra ligazón. ¿Ah? Acá, si quieren profundizar el tema, pueden ir a cantidad de textos e investigaciones de Silvia Bleichmar, que ha trabajado justamente en relación a lo traumático, sobre todo a partir del terremoto
creo que fue en el 80 y pico, de México. ¿Tá? Bueno, lo traumático es aquello que no encuentra ligazón. Ligazón quiere decir que no puede simbolizarse, ¿tá? Que no encuentra el modo de representarse. Ahora, la simbolización se constituye ¿a partir de qué? A partir de los sistemas de representación que la cultura ofrece, fundamentalmente a través de la escuela. O sea, la escuela es una gigantesca productora de recursos simbólicos para velar lo traumático. Entonces acá tenemos una conjunción también en la que lo traumático adviene con una escuela, digamos, al menos trastocada, con una escuela tocada en su corazón, ¿no? Es decir, una escuela en donde aquello que hace a su cotidianidad se ha visto, ¿no? ha estallado de alguna manera. El traumatismo es una vivencia, a ver, que en un muy breve plazo, ¿tá? En un muy breve plazo produce un exceso, ¿no? Hay un exceso de estímulo, ¿no? Que no puede ser tramitado por las vías usuales del sujeto. ¿Tá? O sea, el sujeto no está preparado para esa situación y entonces esa situación deviene traumática. Ahora, eso que deviene traumático a partir de un estímulo externo no es idéntico para todos los sujetos, no es lo mismo para todos. ¿Ah? Porque eso que deviene traumático justamente tiene que ver con que se activa algo en el aparato psíquico, ¿tá? Del orden del traumatismo. Hay algo que se activa pero que es anterior. Entonces, lo que quiero decir es que el estímulo externo, pandemia, COVID-19, no determina un efecto psíquico. El efecto psíquico es siempre singular para cada sujeto. ¿Ah? Entonces tenemos el estímulo externo, que es el mismo para todos, supongamos, esto habría que discutirlo, yo no estoy tan segura que sea el mismo para todos, que sea equivalente según las condiciones sociales de cada uno, pero supongamos que hay algo semejante en ese estímulo externo, pero también está lo que precipita en cada sujeto. O sea, la excitación que desencadena es singular, es en cada uno. Y ahí la escuela desconoce qué es lo que se está precipitando en cada uno de los sujetos, ¿no? Desconoce absolutamente qué es lo que se está precipitando. Vamos a pasar ahora a pensar las condiciones escolares. Las condiciones escolares, vamos a ubicar acá, ¿no? Vamos a ubicar en principio las condiciones de la escuela, ¿no? De este niño. Es una escuela que tiene una propuesta constructivista. Es una escuela centrada absolutamente en los procesos. Es una escuela que valora los procesos antes que los resultados. Es una escuela en donde entonces las representaciones de cada uno de esos niños y niñas, en tanto alumnos y alumnas, tiene que ver con los procesos que realizan en términos de interacciones grupales y de construcción social del conocimiento. Es una escuela que está centrada, ¿no? Que tiene como eje la construcción social del conocimiento. Es una escuela en donde los valores centrales son los de el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo. Es una escuela que tiene una larga trayectoria en inclusión, en pensar la inclusión, no en declamar la inclusión,
sino en pensar, ¿no? Y en producir producir conocimientos, digo, respecto de la inclusión. Pensada ahí tal cual diríamos, o tal cual no sé, pero bueno, por el lado en el que piensa ahí, o lo que nos trae Mérieux, ¿no? Como una articulación entre una propuesta común, ¿no? Y modos singulares de apropiación. ¿Ah? O sea, no es una escuela que piensa la inclusión como hacerle un proyecto pedagógico individual a un niño, hacerle adecuaciones curriculares, ponerle una maestra integradora. No. Lo que piensa permanentemente es cómo articular una propuesta común con modos de apropiación singulares. ¿Ah? Y es una escuela que podríamos decir que, tiene una mirada respecto de este niño que está, podríamos decir, excesivamente, y después vamos a pensar por qué digo excesivamente, en consonancia con la mirada de los padres. Yo diría que hay poca diferencia entre la mirada de la escuela y la mirada de los padres. Y eso hace que las dos miradas no se dialecticen, ¿no? O sea, que no haya ahí una dialectización en relación a esas miradas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pandemia. Aparecen todas estas, así, pedidos, clases por WhatsApp, mandar actividades, chicos que no se pueden conectar, clases por televisión, ¿no? Y todas las plataformas, cuadernillos, continuidad pedagógica mediante, ¿tá? Y la escuela queda desarticulada, o sea, las condiciones escolares que yo acabo de mencionarles, que eran las condiciones escolares en las cuales Juan había hecho su escolaridad desde la sala de 3 hasta este comienzo de tercer grado, o sea, primero y segundo, esas condiciones escolares se desarticulan en este momento a partir de este acontecimiento pandemia. Este acontecimiento pandemia que dijimos, ¿no? En conjunción con la posibilidad de ser compatibles con la lógica de la digitalización, ¿no? Por eso tan rápido fueron apareciendo todas estas posibilidades. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que la escuela perdiera el rumbo. O sea, la escuela, cuando llegó hecho social total, conmueve a la totalidad de las instituciones, conmueve los valores, conmueve a los actores, la escuela pierde, ¿no? Pierde sus puntos de referencia. Y cuando pierde sus puntos de referencia, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a eso, ¿no? O produce eso que llamamos pedagogía por defecto. La pedagogía por defecto, que es un concepto que también pueden ir ahí, buscarlo, es un concepto específico, desarrollado por Ricardo Vaquero, por Flavia Terilli, ¿no? Digo, tiene que ver con qué, tiene que ver, ¿vieron cuando la computadora dice, uno compra una computadora o un celular y le dice, bueno, ¿quiere la programación avanzada o la que viene de fábrica? ¿No? Bueno, eso sería la pedagogía por defecto, ¿no? La pedagogía que viene de fábrica, ¿no? Es esa pedagogía que es eso que, eso que tiene que ver, bueno, la escuela es presencial, ¿no? Todos hacen lo mismo al mismo tiempo, los chicos se agrupan por edad, los conocimientos están descontextualizados, la evaluación es individual, ¿no? Hay supuestos sobre la crianza, hay expectativas sobre alumno típico, ¿no? Y hay secuencias unificadas que generan ahí aprendizajes similares, ¿no? Bueno, esto que llamamos así saber pedagógico por defecto, ¿no? Es lo que la escuela ante esta situación que la desestructura, que la desorganiza, ¿no? Que rompe con todos los parámetros, con todos los ejes, ¿no? Y principios que lo ordenaban, bueno, empieza a esta cuestión. ¿Cuál? Mandar actividades, mandar actividades, mandar actividades, mandar actividades, encuentros por Zoom que nadie entendía para qué eran ni
ni qué razón tenían, donde se están mirando las caras y nadie entiende para qué se miran las caras en ese lugar, ¿no? Bueno, evaluación individual, ¿no? Que es ahí cada uno lee un poquito uno, un poquito otro, qué escribiste, qué dice, cómo se hace la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Gente, esto que llamamos pedagogía por defecto es la que estructura nuestros modos de mirar el mundo de la educación escolar, ¿no? Y que impide pensar en direcciones novedosas. O sea, ahí, con esto nos encontramos cuando, por lo menos al principio, ¿tá? Por lo menos al principio, donde la escuela quedó como en cierta parálisis, o al revés, en un hacer vertiginoso, que no se sabía muy bien qué era, ni para qué. La escuela dice, concretamente, perdimos el rumbo, ¿tá? Ahora, esto vamos a pasarlo, ¿tá? Digo, y cuando pierde el rumbo, vuelve a caer aquí, porque, a ver, era algo sobre lo que la escuela venía trabajando, vuelven a caer en este principio homogeneizador como meta del trabajo, como rasgo del método de enseñanza, como condición para la eficacia del método, ¿no? A la escuela le empieza a costar, o le está costando mucho, ¿no? Pensar, ¿no? Cómo se juega algo de esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo se juega esto de articular una propuesta común con los modos singulares de apropiación en un Zoom? ¿Cómo se juega la interacción social entre pares en un Zoom? ¿Cómo se pone en juego la construcción social del aprendizaje en un Zoom? ¿Cómo pensamos el conflicto cognitivo, que es siempre social, en un Zoom? Esto. ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Es decir, la escuela es el lugar, ¿no? Dice Mérier, en donde aprendemos a decir yo y a hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo se hace nosotros con la lógica de la digitalización, con la lógica de las redes? Bien, vamos a pensar, ¿no? Cómo poder o cómo pensar algo de desmontar esa lógica. A ver, yo dije algo acerca de acá, familia y escuela. Voy a hacer muy chiquitito, pero algo quiero decir de lo que acá se desordena y se desorganiza también. A ver, la escuela hace diferencia a la familia, ¿tá? La escuela dialectiza las marcas de la familia. En este momento, lo que está pasando es que la escuela y la familia, podríamos decir, pierden esa separación, ¿no? Entonces, ahí aparecen las mamás, los papás, que tienen que dar clase, enseñar, no tienen idea de cómo enseñar, no tienen idea de cómo explicar, ¿no? Ahí agobiados, ¿no? Y en ese punto, entonces, hay algo ahí de esa escuela y familia que empiezan ¿no? Ahí armarse un pastiche, ¿no? Empieza a armarse como una especie de pastiche. Entonces, a ver, cuando un niño va a la escuela, ¿no? Justamente lo que ocurre es que va a un espacio extrafamiliar, a un espacio fuera de la familia, ¿no? Y un espacio que lo proyecta hacia algo que tiene que ver ahí con el futuro, a partir de las marcas que esa familia inscribió, ¿no? A partir de esas marcas. Ahora, lo que está ocurriendo es que esas marcas, esas marcas se ponen en juego adentro de la escuela y es casi como una puesta a prueba, diríamos, ¿no? Esas marcas familiares se ponen a prueba en la escuela.
Yo les decía que en la escuela de Juan, en relación a la escuela de Juan, esa puesta a prueba fue de algún modo relativa, porque la perspectiva y la mirada de la escuela era una mirada muy en consonancia con la trama familiar, con la mirada familiar, ¿tá? Una mirada, podríamos decir, a ver, benevolente, benévola, una mirada benévola, ¿tá? Benévola quiero decir de buena voluntad, ¿tá? De buena voluntad y de trabajo, no de palmadita en la espalda, no una mirada condescendiente, no una mirada tolerante, ¿no? Pero sí una mirada ahí, ¿no? De mucha buena voluntad hacia sus dificultades, hacia sus errores, hacia sus imposibilidades. Ahora, la escuela tiene sus propios modos de velar las diferencias. Esos propios modos, diferentes de los modos familiares, que no vamos ahora a trabajar esa diferencia, ¿está? Pero la familia tiene como ciertas cuestiones, hay ahí unas cuestiones fantasmáticas que permiten velar las diferencias, ¿está? Bueno, es como, a mí me pasaba lo mismo, sí, le cuesta mucho leer, pero mirá qué inteligente cómo juega al fútbol o cómo juega el jueguito de Fortnite, o las cosas que le interesan, se acuerda de todo, no se acuerda de las tablas, pero sí se acuerda qué comimos ayer a la tarde, ¿no? La familia tiene cuestiones ahí fantasmáticas para velar las diferencias, y la escuela tiene todo un aparato ideológico para velar las diferencias, todo un aparato ideológico, digo, la idea de inclusión, ¿no? La idea de el derecho a una educación de calidad, ¿no? Es decir, el eje en los derechos, la educación inclusiva, la inclusión educativa, bueno, todo eso permite velar las diferencias. Ahora, todo eso cayó, ¿está? Todo eso se estalló en este momento, ¿no? Todo eso estalló. Entonces, nos encontramos con esta situación ahora problemática. Pero vamos a ubicar ahora antes, ¿sí? Antes de pensar ahí la intervención, muy rápido voy a ir, porque no nos vamos a detener en las condiciones de Juan. Solamente voy a decir que se trata, de un niño que nació prematuro, con riesgo de vida, conectado a respirador, que tiene una epilepsia, tiene crisis generalizadas, tiene una distonía palpebral. ¿Ah? Es un niño que, ¿Sí? Bueno, que desde el punto de vista de su sistema de pensamiento, ¿tá? Desde el punto de vista de su sistema de pensamiento, es un niño que está recién en un tercer grado, pero recién en transición hacia las operaciones concretas, ¿tá? O sea, él puede pensar en términos de funciones sucesivas, pero no puede pensar en términos de simultaneidades, ¿tá? O sea, es un jovencito que aún no dispone de las nociones de identidad, de reversibilidad, de compensación a nivel operatorio. Y piensen, de vuelta, está en un tercer grado, que es cuando los contenidos escolares, ¿tá? Empiezan a desprenderse de los objetos y las relaciones empiezan a tomar protagonismo dentro, ¿no?, de los contenidos escolares. Y todo esto en una situación, ¿no?, de no copresencialidad, ¿no?, de los cuerpos, ¿no? En un lugar, en un momento en donde el aula no es compartida, ¿no? Juan es un niño que necesita comprobar empíricamente, constatar, es un niño que no anticipa, es un niño que todavía no dispone de una abstracción reflexionante, pero sí de la posibilidad de una abstracción reflexionada, o sea, a posteriori, ¿no?, de realizar. Ahora, ¿cómo realizar todo este acompañamiento que la escuela estaba realizando, ¿no?, en relación a la presencia, a la copresencia, y que ahora no aparece?
subjetivamente es un niño, decía, donde se instaló una mirada, ¿no? Ahí, que ubica algo de siempre vamos bien, estás avanzando, aprendiste esto, ¿no? Ubicando en el punto en el que él se encontraba, ¿tá? También un niño que se retira cuando es interpelado. El papá dice una frase, dice, es un niño sabio, dice el papá. Siempre sabe hasta dónde, ¿no? Nunca se excede, ¿no? Es decir, es un niño muy precavido, podríamos decir. Y otra vez, acá ubiquemos las condiciones, ¿no? Toda esta prevención, ¿no? Todo lo precavida que fue la familia, la escuela, ¿no? Todo lo que estaba anticipado se desarmó, ¿no? Se desarmó. Respecto del lenguaje, es un muchachito que habla de una manera casi telegráfica, ¿no? Ahí omite todos los elementos que arman relación, o casi todos, las preposiciones, omite los conectores, los nexos, los nexos, los conectores temporales, los conectores espaciales, ¿no? Es un nene que si uno le pregunta algo como, bueno, ¿cómo es que se alimenta tal pajarito cuando nace? ¿No? Y él, en lugar de contestar algo como tenía que ver con que el pajarito cuando nace no es alimentado por el macho ni por la hembra, sino que va y se busca la comida solo, aunque sea decir, se tiene que buscar la comida solo, él dice, comió solo. Entonces, es un niño acostumbrado a que el otro lo complete, lo entienda, ¿tá? Y en la escuela hacían esto, todo el tiempo le iban armando esto, porque además es un niño que habla con todo el cuerpo, con gestos, habla con la mirada, ¿tá? Habla con lo entonativo, y el otro lo sabe leer. Imaginen todo esto con el Zoom. Todo esto se perdió. Es un chico que en relación, sí, a eso, al lenguaje, en relación al cuerpo, ¿tá? En relación al cuerpo le cuesta entrar en reposo, ¿tá? Hay una cierta tensión corporal no resuelta, como si fuera a hacer algo, ¿no? Y no termina de ir haciéndolo y se queda ahí como haciendo movimientos in situ, ¿tá? Con dificultades para organizarse en el espacio y en el tiempo, ¿tá? Es un chico que en relación a la lectura, ¿tá? Tiene dificultades en la fluencia, en el reconocimiento de letras, palabras y sílabas, con una baja velocidad, ¿tá? De procesamiento, con dificultades en el procesamiento secuencial, pero que comprende cuando se le explica o que comprende cuando otro le lee, siempre en función de su sistema de pensamiento, ¿tá? Siempre en función de su sistema de pensamiento, ¿tá? Y en relación a las inferencias, ¿sí? Estamos ahí en el punto de lo reflexionado, ¿tá? Él no anticipa, pero si yo instalo, si el adulto instala la relación, la inferencia, él puede apropiársela. Esto funcionaba perfecto en la escuela, porque él escuchaba a sus compañeros, ¿tá? Pero ahora todo eso, ¡rum!, cayó, precipitó. Entonces, a ver, matemática no vamos a hacer nada. A ver, yo digo, este niñito podría, armar como una trama y pensar ahí esto de las condiciones en relación al aprendizaje, ¿no? Es un niñito con una condición biológica, ¿tá? Que configura un modo particular de funcionamiento, ¿tá? En relación al lenguaje, a la corporidad, al sistema de pensamiento, al modo de lazo también, ¿tá? Pero también es un niño cuya posición subjetiva, ¿tá? Emergida de esas relaciones familiares y educativas que lo constituyeron, ¿no? Es esa, ¿no?, posición le ha permitido trascender algo que parecía marcado en el destino biológico, ¿tá?
esos niños que los neurólogos dicen, no sé cómo es que hace, ¿no? No podría estar haciendo lo que hace. Un niño que fue subjetivado más allá de todo diagnóstico, de todo pronóstico, ¿tá? Un niño que creció en una familia, ¿no? Y que se educó en una escuela, ¿no? De manera que le fueron brindando experiencias diseñadas cuidadosamente, amorosamente, ¿tá? Experiencias que el acontecimiento pandemia desajustó, ¿tá? El dispositivo aula virtual, ¿no? Empezó a hacer tope, lo empezó a confrontar. La pantalla empezó a funcionarle como un espejo que le devolvía una imagen de sí inédita. O sea, la imagen que ahora Juan veía, digo, y ahí empiezo a ubicar que esta pregunta, ¿qué es eso de ver caras en la computadora? Empezamos a ubicarlo, a ubicarlo en esta trama. Esa pantalla, ese aplanamiento que produce la pantalla, le devuelve a Juan un Juan, ¿no? Le devuelve una imagen de sí no pudiendo, y le subraya, ¿no? Algo que empieza a tornarse insoportable. No insoportable en sí mismo. No es un niño que desconocía qué era lo que podía y lo que no. Por eso su papá dice, es sabio, él nunca va más allá, ¿no? Era un niño que había negado sus dificultades, para nada, ¿tá? Pero sí, ¿no? Lo que ocurre, lo que tiene esto de insoportable es que remite, ¿tá? Cuando hablamos de lo traumático, bueno, remite a lo traumático, ¿no? Ahí de sus primeros momentos de la vida, ¿está? Ahí todo ese miedo, angustia, dolor, dudas, incertidumbres, ¿no? Que aparecieron o que se arremolinaron en los primeros tiempos de la vida de Juan, retornan. Todo esto retorna cuando lo ven que no puede responder a lo que la escuela está pidiendo, ¿no? O sea, hay ahí un trauma que se resignifica a partir de estas nuevas condiciones históricas, ¿no? Que ahí están incidiendo en este momento en la vida de Juan, de la escuela, pero también de la familia, ¿tá? La pantalla, gente, y esto tiene que ver con las condiciones escolares, las condiciones de aprendizaje, la pantalla, no tenemos una mirada, tenemos la imagen de una mirada, ¿tá? Tenemos la imagen de una mirada. Y tenemos una voz que está transformada, deformada por el dispositivo. A esa voz, ¿no? Se le pierde, o en esa voz se pierde todo lo que agregamos en el lenguaje, porque cuando hablamos, o sea, el lenguaje es la oralidad, pero también es todo lo que rodea a esa, ¿no? O que completa, que atraviesa y que tiene que ver con el cuerpo, con los movimientos, con las miradas, ¿tá? O sea, estar para mí hablando en este momento sin miradas que me vuelvan, ¿no? Es, nada, casi diría siniestro, ¿tá? Es del orden de lo siniestro. Digo, bien, entonces tenemos imagen de la mirada, tenemos una voz transformada que además no permite, digo, en los dispositivos digitales no permiten eso que ocurre en el aula, ¿no? O eso que ocurre en el aula desde el nivel inicial hasta los posgrados. Digo, eso que es que las palabras se arremolinan, se chocan, se enamoran y producen algo nuevo, ¿no? Aquí hay que hablar uno, otro, 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 ¿no? Esa superposición de voces es imposible, ¿no? En el aula, en los espacios donde hay copresencia de los cuerpos, eso ocurre permanentemente, ¿no? Entonces, tenemos la imagen de la mirada, la voz que está transformada, las voces que no se
enriedan, no se enamoran, no se chocan, no se confrontan, y el cuerpo que queda del otro lado, ¿no? El cuerpo queda del otro lado de la pantalla. El cuerpo de Juan que sostiene, ¿no? Ahí lo real, que sostiene la lesión, el cuerpo que sostiene la epilepsia, el cuerpo que es medicado, el cuerpo que no puede dejar de moverse, ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que tiene esos, ¿cómo se llama? Esos movimientos palpebrales, ¿tá? Esos ojitos que se abren y se cierran, esa distonía, ¿no? Que hace que sus ojitos se le cierran y se le abren, y él no los pueda controlar. Todo eso queda del otro lado, ¿no? Le queda a Juan. Todo eso le queda absolutamente a Juan, no puede ser tomado por el otro. Lo primero que nos encontramos acá, y la primera pregunta que yo me hago es, pensar si el problema en el aprendizaje, ¿no? O que veamos, lo primero que quiero subrayar es que el problema en el aprendizaje no tiene que ver claramente con la condición del niño solamente. O sea, el problema del aprendizaje, lo que vemos acá es que no deviene de la condición del niño, sino que deviene de la conjunción entre la condición del niño y estas condiciones escolares en este contexto sociohistórico particular. O sea, estas condiciones escolares hacen en este momento de la condición del niño un problema. Entonces, ahí lo que hace problema, ¿no? Es la trama de relaciones que se teje entre la familia, la propuesta de enseñanza y la condición de Juan en este contexto sociohistórico. El problema del aprendizaje no pertenece a Juan, no es de Juan, ¿no? Sino que está situado, ¿no? Es situado y es en contexto. Segundo, que de aquí se deriva, ¿no? De esta primera cuestión se deriva, que la intervención, entonces, tiene que ver con tres ejes. Tiene que ver con el niño, tiene que ver con la familia y tiene que ver con la escuela, ¿no? Y la pregunta sería, acá, ¿cómo restituir la potencia del aprendizaje? ¿No? Para restituir algo de la potencia del aprendizaje, ¿tá? O sea, de la posibilidad, ¿no? Siempre presente del aprendizaje, se hace necesario operar sobre el niño, operar sobre el dispositivo escolar y sobre la mirada de la familia. La escuela, y voy a centrarme con esto y acá vamos a ir terminando para dar lugar a un intercambio. La escuela, ¿tá? Que hasta ahora había venido enseñándole a Juan, dijimos, más allá de todo diagnóstico, de todo pronóstico, ¿no? Que nunca lo forzaron a hacer un como si, adaptarse formalmente a un conocimiento, ¿no? Sino que Juan siempre estuvo representado en las propuestas educativas, ¿tá? ¿Viste? Perdió el rumbo y, ¿no? Ahí fue perdió el rumbo y eso la hizo terminar en la pedagogía por defecto. Porque lo que perdieron fue el aprender juntos, gracias a la figura de la maestra, ¿tá? Que al mismo tiempo, ¿no? Crea algo en común que acompaña a cada uno, en este caso a Juan, en su singularidad. Esa dialéctica, ¿no? Esa dialéctica entre... ¿no? Esa dialéctica entre lo que une a todos los alumnos, a todos y todas los alumnos y alumnos, y especifica a cada uno de ellos, eso es lo que hace escuela, ¿no? Eso es lo que hace escuela, ¿no? Es decir, la escuela instituye un tiempo y un espacio ritualizados, ¿no? Ahí, ¿no? En donde se produce, decíamos, ¿no? Este pandemonium de palabras, ¿no? Gritos, empujes, toques, muestras, escrituras, miradas, ¿no? De la cual surgen nuevas ideas, ¿no? Bueno, en esta transmisión por Zoom, que es unidireccional prácticamente, ¿tá? No hay construcción colectiva y Juan se queda solo. Entonces, a ver,
cómo poner al otro, o sea, aquí a Juan, en un lugar en el que le sea posible construir sentidos, ¿no? Hacer sentidos para afrontar la realidad, para modificar la realidad, para no quedar a expensas de esto que está pasando. ¿Está? Bien, ahí es donde yo digo, tenemos que operar sobre las condiciones escolares para que acá, ¿no? Para poder tocar este problema, para poder trabajar en relación a este problema. El trabajo con la escuela, podríamos decir, consistió en que descubriera que había que dejar de mirarse, ¿no? En la pantalla, ¿no? Digo, realmente ahí la cuestión de, yo creo que la respuesta, ¿no? La respuesta a esto de qué es eso de ver las caras en la computadora, ¿no? La respuesta a esto para la familia, para Juan y para la escuela fue que eso no era de ninguna manera una escuela, ¿tá? Que eso realmente no era una escuela. Entonces, cuando la escuela descubrió, a partir del trabajo que nos dimos, ¿no? De que se trataba de dejar de mirarse unos a otros para mirar juntos, y acá digo concretamente, dejar de mirarse unos a otros para mirar juntos algo, ¿no? Se inaugura un tiempo, se empieza ahí a inaugurar un tiempo en donde algo del espacio del aula se va recuperando, ¿sí? Por lo menos algo de la construcción conjunta se va recuperando. Concretamente, digo, a ver, les doy un ejemplo. La maestra empieza a proponer actividades del tipo, bueno, yo les voy a poner un video de animales y ustedes tienen que escribir en el chat los nombres, descubrir dónde están los animales o cómo se llaman los animales que ven, todos los que vean, y poner los nombres de los animales en el chat, ¿tá? Bueno, empieza a aparecer ahí, ¿no? Este trabajo en el que, bueno, empieza a haber una construcción conjunta, empieza a aparecer una lista de animales producida por todos los niños a partir de compartir una imagen o un video, en este caso, ahí, ¿no? Estos animales, por otro lado, estaban comiendo, entonces cuando terminan, ¿no? Empiezan a armar, la maestra tenía imágenes de animales y empieza a armar un juego y empieza a poner las imágenes de los animales que los chicos habían escrito, ¿no? En el chat, ¿no? Y empiezan a ubicar que algunos eran comidos por otros, ¿no? Que algunos eran los que comían y otros eran los comidos, en un momento, y en otro momento los comidos comían otra cosa, ¿no? Y empiezan a armar algo ahí respecto de la alimentación, ¿tá? La maestra empieza a producir ahí preguntas que abren de alguna manera a la discusión, aunque no sea ahí in situ y en ese momento, pero los deja con interrogantes, ¿no? Les muestra un título de un texto que dice que las hormigas son carnívoras, ¿no? No me acuerdo si decía tal cual eso, pero ubicaba que las hormigas, o algunas hormigas, o todas, no sé, eran carnívoras, ¿no? Y les dice que se queden pensando en eso para la vez siguiente, ¿tá? O les dice cosas tales como, ¿qué pasa con los mosquitos que chupan sangre, ¿no? ¿Qué son? Si son carnívoros, ¿no? Si son herbívoros, ¿qué son? ¿No? Si chupar sangre es ser carnívoro, ¿tá? O preguntas tales como si los animales que comen solo animales muertos son carnívoros, si eso quiere decir que son carnívoros o no, ¿tá? Bueno, a ver, y cantidades de otros ejemplos que podría darles, ¿tá? En donde empiezan a aparecer cuestiones de este tipo, ¿tá? A ver, tienen un cachito, ¿no? No. Bueno, yo creo que voy a terminar acá la presentación. Está presentando, ¿cómo dejo de presentar? ¿Dejé de presentar?
Sí, Norma, dejaste de preguntar, Bien, sí. bien, bien. Norma, bueno, gracias por tus aportes. La verdad que no pude dar la bienvenida porque por un Estás ahí, no te había visto. ingresé más Bueno. tarde, pero pude Oh. ingresar. Estoy en la ciudad de Funes y hubo un corte energético, así que bueno, pero por suerte puedo compartir con ustedes. Vos sabés, Norma, que escuchándote, la experiencia que compartí acá con la mayoría que son estudiantes y profesores de la universidad, pensaba en el título, que eran los nuevos modos de aprender en los contextos actuales, y pensaba que desde la psicopedagogía tenemos la responsabilidad ética de construir conocimiento acerca de estos nuevos modos de aprender que nos trae este tiempo de pandemia. Entonces yo pensaba que la virtualización del trabajo en general y de los procesos de enseñanza en particular se dio porque aconteció, como dice Foliari, una falta de vínculos sociales generalizado en toda esta existencia. Y a partir de ahí invito a poder pensarnos como profesionales, ustedes como estudiantes, cómo devenimos aprendientes en estos contextos de virtualidad. ¿Qué nos está pasando a nosotros en el encuentro con los pares? ¿Qué nos está pasando a nosotros en el encuentro con los objetos de conocimiento? Y me arriesgo a hacerle esta pregunta, Norma, ¿qué modos de aprendizaje podrían esperarse de esta escasez de encuentros corporales? Ahí, escuchándote a vos de esta clínica que socializás, ¿no? Y ahí, ¿cómo poner en diálogo justamente estas categorías psicopedagógicas que trabajás en tus textos, en tus fuertes desarrollos conceptuales, respecto a, pensamos nosotros como aprendientes fundamentalmente, ¿no? Y insisto, ¿qué modos de aprendizaje podrían esperarse de esta escasez de encuentros corporales? Tal vez sea un poco futurista, pero estoy pensando en una psicopedagogía que debe responder estas preguntas. Sí, a ver, ¿vos querés abrir? ¿Querés que...? No, abrirla, pero ahí como... Sí, decime, Norma. No, a ver, yo justamente el otro día pensaba, ¿no? A raíz de algo, no me acuerdo con quién estaba hablando, y decía, a mí me preocupa escuchar, yo creo que hay una pérdida. A ver, yo creo, yo considero que hay algo que estamos perdiendo fuertemente, que hay una enorme pérdida respecto de estos procesos de aprendizaje. Creo que hay algo que es, sí, por supuesto, hacia la comodidad, está bárbaro que yo no viaje a Rosario y cuando termine esto ya esté en mi casa y listo. Ahora, me parece que esa comodidad es un riesgo valorar esa comodidad por sobre el modo en el que el conocimiento y el aprendizaje afecta al cuerpo. Digo, yo miro un cuadro. ¿Vieron que abrieron museos? Por todos lados abrieron museos para hacer visitas virtuales, ¿no? Y, a ver, para mí, visitar o ver un cuadro acá, online, la verdad es que me puede resultar una experiencia interesante, por decir algo, interesante, pero no me afecta, no me toca. Es decir, yo la primera vez que vi, no sé, que viajé y vi Las Meninas de Velázquez, o vi el Guernica, o digo, a ver, sinceramente, se me cayeron lágrimas, ¿tá? Me conmovió, y lo estoy diciendo en este momento, y vuelvo a registrar en mi cuerpo algo. Entonces, creo que un aprendizaje y un proceso de aprendizaje que no pase por el cuerpo, que esté basado en imágenes, produce consecuencias, creo, ¿eh? Yo dije al principio, ojo, vos no estabas, todo esto provisorio, pero creo que tiene consecuencias muy fuertes en relación a la subjetividad. A ver, me parece que hay algo desubjetivante en este modo de encuentro. En este modo de encuentro sin mate, sin transpiraciones, sin olores, sin la molestia de que sonó un celular,
sin los ruidos de los que se levantan. Eso de estar, ¿no? El otro día un niño me dice, viste que, porque la maestra nos mutea, ¿no? Y bueno, y ahora están ahí, ¿no? Yo miro así, están todos muteados, ¿no? Como él dice, no me dijo nos mutea, la maestra nos enmuta, dice, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto que ocurre, ¿no? Digo, tenemos que extrañar eso para mí, Alejandra. Tenemos que extrañar el celular que suena, las galletitas que salen, las migas que se caen, el mate que se chorreó, el que bosteza, el que está inquieto, el que está atento y te mira y hace como algún gesto y te devuelve. Y vos podés ver, a ver, yo miro las miradas y las miradas no me miran, porque las miradas están mirando, no sé, una imagen mía, pero no me están mirando a mí. Entonces yo no me veo en esas miradas. Y hay algo respecto de el proceso de aprendizaje es una construcción. El aprendizaje es social, no es individual, no se aprende en la cabeza. No aprendo en mi cabeza, aprendo en el encuentro con el otro y me apropio después de eso. Pero es en un encuentro, es en una construcción social con otros. Es con otros. Entonces, yo ahí, Alejandra, estoy preocupada porque no escucho lo que quisiera, el extrañar fuerte que quisiera escuchar en general. Mira, Norma, acá una de las estudiantes dice, Mariana, entusiasmo y mirada cómplice, ¿dónde quedan frente a la pantalla? Claro. A ver, exactamente, ¿dónde está eso que... ¡Sí, lo encontré! ¡Ya 4! ¿Sí? Eso, ¿dónde está eso? Porque este niñito se precipita y se desconecta, literalmente se desconecta, porque no está en la mirada de los otros pares en las cuales él se puede mirar y esas presencias lo ordenan. Esa mirada de la maestra que le devuelve es por acá, hacia allá, mira por aquí, hace con esto, ¿no? Y se precipita y cae, por suerte, ¿no? Porque podría verse, hay quienes se sobreadaptaron a todo esto. Por suerte pasó todo esto y pudimos como repensar esta situación y lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que esta cosa que yo decía, bueno, esta pandemia nos agarra, como nos agarra en un momento en el que hemos devenido sujetos compatibles con la lógica de las redes. Digo, creo que una de las cuestiones centrales es que hay que pensar cómo usar los dispositivos transgresoramente. Transgredir esa lógica, no usarla, no, a ver, la lógica, el WhatsApp nos quiere así, rápido, te contesto, sí, no hay, el otro día hablaba con un colega y en un momento le decía, en un momento le digo, bueno, sí, es que WhatsApp no se hizo para esto, ¿no? Porque, claro, yo le contesté algo, él me contesta y entre medio fue un desencuentro porque yo estaba contestando una cosa y él de otro y entonces, bueno, no tenía nada que ver lo que él decía con lo que yo decía. Y es así. A ver, el WhatsApp nos lleva al desencuentro permanente. Al desencuentro permanente. Acá Norma, una estudiante, también nos dice... Tuve una experiencia con un niño de 8 años que expresó que no estaba aprendiendo nada, que las docentes le mandaban actividades que le quitaban el tiempo de jugar. Y yo abro esta pregunta, Norma. ¿Estos chicos de ahora, de este tiempo de pandemia, se están perdiendo la infancia? A ver, yo no diría que se están perdiendo la infancia, Y tampoco, Alejandra, a ver, generalizaría de ese modo. Me parece que
acá también me parece que tenemos que abrir, ¿no? A ver, infancias en plural, ¿no? Situaciones sociales completamente diferentes, niños que tienen, a ver, yo he visto propuestas de enseñanza alucinantes, de cuestiones realmente alucinantes. Ahora, justamente las escuelas y docentes que preparan esas propuestas alucinantes son las que dicen no vemos la hora de volver al aula. Justamente aquellas que yo diría, digo, qué divino, qué maravilloso, ¿no? Esas, ¿no? Esa es la que dice, esa maestra es la que dice, no veo la hora de encontrarme de vuelta adentro del aula, ¿no? Entonces, me parece que hay infancias, escuelas, propuestas, y a ver, y yo diría sí, en general, veo poca enseñanza. No veo la enseñanza, veo actividades. Veo una cantidad enorme de propuestas de actividades. Algunas más lindas, otras menos lindas. Digo, hay una de las que vi último, que no sé si al final la saqué, ¿no? Y yo digo, si cada un barbijo cuesta tantos pesos, ¿cuántos cuestan tantos barbijos? Y yo digo, no. Claro. No. Bueno, y a lo mejor eso se piensa que es enseñanza y aprendizaje contextualizado. Exacto. Claro. Exacto. Cuando yo lo que vengo diciendo es, miren, entre nuestras alumnas y alumnos, alumnitas y alumnitos, habrá quienes el día de mañana descubran vacunas. Algunos de los niños que hoy están en la escuela, mañana van a descubrir vacunas. Es así, ¿eh? Algunos de los chicos que están hoy en la escuela, en el mundo, algunos de los chicos que están hoy en la escuela, ¿no? Serán los que van a decidir, ¿no? Si los laboratorios unen sus proyectos para que esa vacuna tenga rápido o cierran sus proyectos para sacar patentes y ganar más dinero. O sea, pero eso lo va a hacer la escuela, ¿eh? Lo que hagamos hoy va a definir esas cuestiones. Ahora, la enorme mayoría de los niñitos que están hoy en las escuelas serán los que van a tener que agenciarse, ¿sí? Caminos, socios, compañeros, recursos para conseguir la vacuna, para poder tener el derecho de acceder a la vacuna. Entonces, la escuela, los contenidos escolares, ¿no? Es ahí en este punto, es donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para que la escuela produzca contenidos escolares que permitan estos agenciamientos, ¿no? Que le permitan a los sujetos ahí agenciarse de, dispositivos, caminos, ¿no? Enunciados para ejercer el derecho a tener la vacuna. Es esto. Acá Constanza nos trae ejemplos que ella dice que en la mayoría de las escuelas que ella conoce, que ni siquiera están realizando encuentros por Zoom o por Meet, que se limitan solamente con 40 minutos semanales y que se está negando toda posibilidad de intercambiar, de preguntar, de compartir, podríamos decir, de aprender. Y acá Lara, un poco recuperando ese concepto, si los niños y las niñas de hoy están perdiendo la infancia, nos trae a Tonucci, que dice, bueno, que los niños hoy están creando nuevas formas de infancia. Entonces yo insisto con la pregunta que acá hay muchos estudiantes, cómo desde la psicopedagogía colaboraríamos con prácticas subjetivante, tomando estos conceptos norma, para producir infancias psicopedagógicas, ¿no? Estas infancias de un devenir psicopedagógico, de un devenir, con esto quiero decir, creativo y lúdico. ¿Cuáles serían ahí un poco estas intervenciones prácticas psicopedagógicas? Claro, ahí me parece, por eso, está bien. Creo que, ahí me parece que es interesante tomar la idea de
a ver, de lo que tiene que ver ahí con pensar el juego como productor de infancia, ¿no? Es decir, el juego, es decir, ¿vieron esa idea de que es niño porque juega, no es que juegan porque son niños, ¿no? El juego es un productor, el juego produce infancia. Ahora, ahí lo que tenemos que hacer es cómo nosotras podemos trabajar, pensar y ayudar ahí a pensar el juego no como una actividad separada de eso que la escuela llama el trabajo, ¿no? Trabajar o jugar, ¿no? Es decir, pierdo, ahí había, recién alguien decía de un niñito, bueno, yo tengo que jugar y no tengo que perder el tiempo con estas tareas, ¿no? Digo, ¿cómo introducir la dimensión lúdica en el aprendizaje? ¿No? Huizinga tiene esta idea ahí de que, a ver, lo lúdico es una dimensión presente en toda actividad humana, ¿no? Foukelman es quien, bueno, toma esta cuestión de que el juego es productor de infancia, ¿no? No juegan porque son niños porque juegan. Entonces, ¿cómo reintroducir, no? Y digo reintroducir, ¿por qué? Porque la escuela clásica era una escuela que estaba ligada a lo lúdico, ¿no? De hecho, la palabra yolé, que es griega, quiere decir eso, tiempo libre, ¿no? Y después, más adelante, en Roma, ¿no? Era el magister ludi, ¿no? Tenía que ver con donar un tiempo para el conocimiento a quien por nacimiento no lo tenía, ¿no? La escuela permitía eso. O sea, aprender por aprender. Hacer cuentas por hacer cuentas, escribir números por escribir números, leer por leer, ¿no? Eso es la escuela, ¿no? O sea, la escuela quitaba el apremio de la vida, separar la escuela de la productividad. Eso era la escuela clásica. Lo que pasó fue que la modernidad, ¡rum!, incluyó ahí, precipitó todo lo que tiene que ver con la eficacia, la eficiencia, la rapidez, cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Entonces, 8 horas de colegio, inglés, computación, educación física, deportes, cuanto antes mejor y tiene que ser útil. La idea de que el conocimiento tiene que servir para algo trastornó la escuela, ¿no? Trastornó la posibilidad de esto, de que el aprendizaje sea una situación placentera. Yo digo, como psicopedagogos, digo, lo que devuelvo al niño, lo que yo devuelvo a los chicos, es la posibilidad de disfrutar resolviendo un problema, de disfrutar leyendo un libro, de disfrutar escribiendo, de que ahí algo justamente de lo que tiene que ver con lo lúdico se recupere. Por eso no es jugar o trabajar. Primero jugamos o primero trabajamos y después jugamos a algo como... No, digo, ahí lo lúdico presente, ¿no? En el aprendizaje, en el proceso mismo de aprendizaje, en el proceso mismo de construcción de conocimientos. Disfrutar del saber, disfrutar de la construcción del conocimiento. Me parece que eso es la psicopedagogía, Alejandra. Sí, me encanta. Sí, me encanta, Norma, esto que estás planteando entre esta vinculación entre lo que es la psicopedagogía, el juego y el aprender y la infancia. Entonces yo ahí lo que estoy planteando, bueno, estamos desde la universidad y desde una instancia de formación académica y profesional, acerca de la importancia del devenir psicopedagógico de las infancias. Hoy más que nunca, la psicopedagogía, las casas de formación, los centros de formación, tenemos que trabajar hoy en el devenir psicopedagógico de las infancias, en el devenir lúdico. Y me quedo pensando en Nietzsche cuando planteaba que el espíritu iba transformándose, ¿no? Que pasaba
de ser camello, de la pesadez, de la carga, del sometimiento, de la no creatividad, a ser león, el intento de poder dejar sus marcas para devenir niño, ¿no? Y ese espíritu que ya no se restringe a una franja etaria, sino que constitutiva del humano. Podemos pensar entonces, más que nunca, ¿no? En este tiempo de crisis sanitaria, de mucha angustia para algunos de nosotros, para mí es un momento muy difícil también, cómo la psicopedagogía que se ocupa de un sujeto en situación de aprendizaje tiene que pensarlo porque el aprendizaje es un derecho, ¿sí? El aprendizaje es un derecho y es subjetivante. Sí. A ver, creo que ahí está la otra clave, Alejandra, cuando vos decís que es subjetivante, ¿no? Yo creo que ahí hay que producir algo del orden de la subjetivación, justamente. Cuando yo decía, bueno, la escuela es ese lugar en donde se articula lo común con los modos singulares de apropiación, ¿no? Justamente esos modos singulares de apropiación tienen que ver con la subjetivación de ese conocimiento. Porque la apropiación tiene que ver con eso, con construir un sentido propio. Apropiarse es apropiarse de los motivos, apropiarse de los sentidos. No me apropio de un bloque de conocimiento académico, me apropio del sentido de ese conocimiento. Y ese sentido es para mí. En este punto es una subjetivación, ¿no? Es esto. Con Juan, que yo en ese momento le contesté, le dije, digo, a ver, como yo digo, síntesis de todo esto que dije, y la verdad que tenía como para un buen rato más, digo, ¿dónde precipita la intervención? Precipita donde yo le contesto, tenés razón, Juan, esto es cualquier cosa menos una escuela, ¿no? Por eso ahí puse esa computadora que dice, esto no es una escuela. Tenés razón, Juan, le dije, esto es cualquier cosa menos una escuela. Verse las caras es recontra aburrido, le dije, oh, es horrible, es espantoso. Y como yo uso el Zoom, vieron que el Zoom uno puede girar la pantalla, entonces le empecé a hacer girar y yo me ponía de cabeza, iba de vuelta. Entonces él, que estaba ahí, se empieza a reír y me dice, ¿cómo haces? Entonces ahí le digo, mira, vos fíjate, a ver, ahí abajo hay un puntito, hay una camarita, vos tenés que ahí apretar, fíjate que se despliega ahí y dice, buscá donde dice, ¿no? Entonces empezó a leer a dónde decía tal cosa, bueno, lo encontró, lo pudo hacer, se empezó a reír, empezamos a investigar cómo funcionaba esa pantalla, y en un momento yo le dije algo así como, esos que se ven todas las caras, digo, eso son todos, yo digo, son todos zombies. Y él me dice, zombies. No, le digo, son zombies, le digo. Claro. Pero digo, son todos zombies. Entonces se ríe, ¿no? Entonces yo busco una imagen de un zombie, ¿no? Y le pongo zoom, le cambio ahí la palabra y le escribo zombie, en lugar de zombie. Entonces se mata de risa y empezamos a armar una historia de los zombies. Empezó a escribir y no quería cortar, ¿no? Claro. Digo, después de eso, cuando hablo con la mamá dice, no lo puedo creer, porque realmente en un momento le tuve que decir, Juan, hay un nene que me está esperando, porque aparte vieron que el Zoom te avisa que hay otra persona que se conectó, entonces, y están todos, yo digo, con el tema del Zoom, nadie llega tarde, están todos 5 minutos antes conectados. Entonces yo tenía a él acá, al otro que veía que estaba conectado, porque me estaba avisando acá mismo en el mail, veía que me estaban entrando, más como tengo ¿cómo se llama? El WhatsApp acá, ¿cómo se llama? El web WhatsApp, no sé cómo se llama. Sí, bueno, la madre de la otra que me decía, estamos conectados y dice que estás en otra reunión, ¿no? Entonces yo, y no podía cortarle a Juan. O sea, le tuve que decir, Juan, mira, me están esperando, la próxima vez seguimos. Dice, y él se puso a escribir la historia de los zombies,
Bueno, de eso se trata, yo digo, el placer, ¿no? El encontrarte que la escritura es placentera, ¿no? Que hay algo ahí que te convoca. De eso, donde vos te empezás a apropiar, por eso digo, conseguís que ese sujeto, lográs que ese sujeto se apropie de eso. Pero ahí, por eso digo, precipita, ¿por qué esa intervención? Porque por ahí a otros chicos yo les digo, no, mirá, esto es así, hay que estar adelante de la computadora, es la clase, esa es la escuela. O sea, no con todos los chicos uno hace esto. Eso es una intervención que tiene que ver con este sujeto, ¿no? Bueno, ahí, donde algo ahí precipita y cae y ubica, y tiene que ver con esto, Alejandra, como decís, producir infancia. Es producir infancia. Norma, te quiero hacer 1.000.000 de preguntas, pero ya sé que tenemos ya poquito tiempo. Respecto a la clínica psicopedagógica, tu clínica específica, ¿notas alguna diferencia de los chicos en la prepandemia y pandemia específicamente respecto a este espacio diferente? Cuando se acercan, yo trabajo en escuelas especiales, nos acercamos también a los espacios, a las casas de los chicos, entramos en sus espacios compartidos y familiares, y también estamos haciendo un intento de registro y de lectura acerca qué le está pasando a las familias, ¿no? Con esta, por así decirlo, a verse, no nos presentamos como violentos, porque no, por supuesto, pero a veces sentimos que ellos sienten esta violencia de alguien que se le está metiendo para acercarle una consigna pedagógica o una propuesta psicopedagógica. La pregunta es, desde la clínica psicopedagógica, ¿qué sienten los chicos en este trabajo, no? Si pueden apropiarse de este espacio psicopedagógico virtual. Esa es la pregunta, Norma. Sí, a ver, yo creo que acá hay que pensar, Alejandra, qué es esto, porque yo insisto, esto no es lo mismo de otro modo. No es que el instrumento o el canal es neutro. Es otra manera de hacer lo mismo, ¿no? Que las redes introducen, ¿no? A ver, por eso digo, mira, los instrumentos nunca son neutros. Instituyen, arman, la experiencia es otra, ¿no? Pues no es lo mismo mandar un WhatsApp que escribir una carta. No es lo mismo. Yo siempre cuento, digo que cuando yo era chica, vivía en el interior, ¿no? En el interior, acá cerca de Buenos Aires, a 80 kilómetros de Buenos Aires, ¿ya? Pero para llamar a Buenos Aires tenía que llamar a una operadora y preguntarle qué demora había para hablar con Buenos Aires. O sea, yo levantaba el teléfono, me atendía la operadora de donde yo vivía, de Campana, y la operadora, y yo le decía, ¿qué demora hay para Buenos Aires? Y la operadora a veces me decía, hoy ya no vas a poder hablar porque hay mucha demora. ¿Querés que te ponga para mañana? ¿Verdad? O sea, no podía, o sea, esa experiencia del tiempo, de la planificación, de la espera, ¿no? Esto que yo les decía recién, yo estoy con un niño y la mamá me está diciendo que están en el Zoom, el otro me está diciendo que hace 15 minutos que está esperando, ¿no? Digo, es una experiencia completamente distinta, nos atraviesa de otra manera. No, a ver, otra vez, yo no quiero decir mejor ni peor, ni es que me ponga nostálgica, ¿no? No es la cuestión de todo tiempo pasado fue mejor, no, no. Lo que quiero ubicar es que es otra experiencia, Alejandra. O sea, no es lo mismo la copresencia de los cuerpos, no es lo mismo la posibilidad de tocar al otro, de poner una mano, ¿no? De acompañar a una biblioteca y buscar juntos un libro, de mirarnos las caras, de vernos, de compartir miradas, ¿tá? No es lo mismo la intimidad del espacio del consultorio, ¿no? Este es un espacio en donde en el mejor, pero ultra de los casos, un niño puede estar en una habitación con una puerta cerrada y tener algo de intimidad, en el mejorcísimo de los casos, pero en la mayor parte de los casos está ahí, la mamá pasa por atrás, el papá por el costado, el hermanito viene a mirar, ¿no? Entonces,
digo, uno tiene que armar algo completamente distinto, donde es, vamos incluyendo, no hacemos como, yo no hago como que todos esos no están, los incluyo. ¿No? Le digo, bueno, si estoy con Cecilia y aparece Oli, le digo, ¿qué tal, Oli? ¿Estás aburrida vos? ¿Querés jugar con nosotras? ¿Nos ayudás con esto que estamos haciendo? Le digo, la incluyo, ¿tá? O yo sé que, a ver, la veo a una que está, que yo le digo algo y hace así. Y después me contesta. Y le vuelvo a decir algo y hace... Y después me contesta. Entonces, empiezo a decir, bueno, preguntale a tu mamá, le digo. A ver, preguntale a tu mamá qué dice de tal cosa. A ver, entonces la incluyo, los voy incluyendo. O sea, es un espacio, ¿no? En donde hay algo ahí de la presencia de esos otros que están en vivo, ahí en directo, en relación a un chico, que hay que incluirlos. Entonces, el espacio es otra cosa, ¿tá? Yo lo que vengo viendo que en el espacio, que los chicos están buscando cosas concretas para hacer, ¿no? Quieren, a veces me están esperando, hay uno que jamás, de los jamases, cuando venía al consultorio, y ahora, unas horas antes, me empieza a mandar hojas de cosas que tiene que hacer, por ejemplo, ¿no? Me manda, no sé, el otro día me mandó unas preguntas del Martín Fierro, el otro día me mandó, no, es decir, yo me doy cuenta que lo que quieren es, bueno, como ordenar el espacio, ¿no? Como necesitan ponerle un borde, no hay paredes. Justamente ese texto, ¿no? Que de Paula Sivilla, que se llama Redes o Paredes, o Redes y Paredes, no me acuerdo. Bueno, o sea, las redes no tienen límite. Digo, nos ponemos acá y estamos mirando y podemos, el mundo, ¿no? Supuestamente el mundo. No, la experiencia del consultorio es esto, es lo que tenemos acá. Por lo menos, además yo tengo computadora en el consultorio, pero la computadora la tengo instalada, ¿saben dónde? En la cocina. O sea, si hay que hacer algo, la tengo ahí armada, está puesta, como es una cocina que no se cocina, está toda linda, hermosa, con su nunca tiene ni olores ni platos sucios, pero tenemos que ir, vamos, y los chicos tienen esto, es decir, vamos a buscar, ¿no? Claramente está ubicado que hay que hacer, no es que tuk, 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 18, tuk, 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 ¿no? En 1934, no, tenemos que hacer un trabajo, ir hasta allá, trasladarnos, ubicar la pregunta que vamos a hacer o lo que vamos a buscar, y después con eso volver al espacio del escritorio a ver qué hacemos con eso. ¿Eh? Norma, una de las últimas preguntitas, porque ya estamos acá a minutitos de hacer el cierre. Teriche dice que la casa no es la escuela. Teriche dice, hoy más que nunca las trayectorias escolares son heterogéneas, variables y contingentes. La pregunta es la siguiente. Nosotros necesitamos sí o sí hoy, para los procesos de enseñanza-aprendizaje y para la clínica psicopedagógica, a los padres como referentes pedagógicos, porque son los mediadores. Fundamentalmente, estamos hablando en el contexto de la modalidad especial y podemos pensar en el nivel inicial y los primeros grados. Ahora, frente a esto, ¿cuál sería algunas sugerencias para poder construir con estos chicos y con los padres procesos de autonomía? Porque tampoco podemos estar todo el tiempo con los papás, ¿no? Tanto en la clínica psicopedagógica, en los espacios virtuales, porque los chicos también tienen que tener un espacio de autonomía propio, ¿no? Y de cierta intimidad. Me parece que la pregunta tiene que ver cómo abrimos este trabajo con los padres, ¿no? Porque por un lado los necesitamos, son nuestros referentes, nos tienen que acercar, sobre todo que los tienen que acercar a la computadora, a la pantalla, y por otro lado, ¿qué hacemos para que este deslizamiento, este corrimiento? La pregunta es cómo construir ese entre, ¿sí? Me parece... A ver, Alejandra, sí. Dos cosas. Una, por un lado, pensaba... que ahí hay que trabajar mucho la idea de autonomía, ¿tá? Creo que esto tenemos que pensarlo un montón. Que no tenemos que caer en que autonomía es hacer las cosas solo, ¿tá? Me parece que ahí está la posibilidad de pensar que la autonomía
tiene que ver con poder discriminar qué puedo hacer solo y qué cosas no puedo hacer solo. La autonomía tiene que ver con saber qué hago con lo que no sé, qué hacer con lo que no sé. Autonomía es saber qué es lo que no sé y qué es lo que no puedo y saber a quién pedirle ayuda. Eso es autonomía. Nadie puede hacer las cosas solo. Eso en primer lugar. Entonces, por un lado creo que para eso hay que empezar a discriminar esto. ¿Cuál es la ayuda que uno necesita, ¿no? O que el otro necesita ahí. Poder ubicar qué es lo que puede hacer sin ayuda y qué cosas necesita ayuda y cuál ayuda necesita. Yo ahí vengo pensando, y sobre todo en relación a esto del Zoom, ¿no? O de la virtualidad, es cómo incluir en las actividades, en las propuestas, no instrucciones para los padres acerca de cómo hacer, sino creo que lo que hay que compartir con los padres son los propósitos. ¿Para qué estamos haciendo esto que hacemos? ¿No? ¿Para qué compartir los propósitos? No, porque una cosa es compartir, ¿no? La otra vez una mamá me decía, no puedo más, no entiendo la multiplicación. El otro día le puse todas las lentejas en la mesa para que contara, y yo decía, ay Dios, lentejas para que cuente, ¿viste? Yo decía, no. Entonces, bueno, mirá, por ahí podés, en lugar de lentejas, la tabla de pitagórica. Esa es una forma de pensar, esa es una vertiente, ¿está? O sea, ¿qué recursos le podemos dar a los padres? Eso es importante. ¿Qué recursos le podemos dar a los padres? Porque a la mamá le parecía fantástico contar lentejas. Decía, es la manera de aprender a multiplicar, contando lentejas de a 3, 3 más 3 más 3 y contar. Ahora, no es eso, sino entender el propósito que yo tengo cuando estoy enseñando lo que estoy enseñando. Porque si yo te digo, mira, estamos desarmando el número, pero no es para que él aprenda que el primero hay que poner 10, 10, 10, 10, 10, o es 100, 100, 100, 100. Si este dice 4, hay que poner 10, 10, 10, 10. Y si este, no, lo que yo pretendo es que vaya entendiendo que los números valen según la posición en la que están. No es que aprenda el procedimiento, mi propósito. No es que aprenda a poner acá 4 cienes, acá 3 dieces y acá 2 unos. Mi propósito es que él comprenda que el número, según donde está ubicado. Entonces, creo que hay algo de compartir los propósitos de la escuela, ¿tá? La escuela tiene que compartir con los padres el propósito de una enseñanza. No basta con ubicar ahí objetivos, o sea, respecto del niño. Los propósitos, ¿se entiende? Estoy haciendo la diferencia entre propósitos y objetivos, ¿no? Totalmente, sí. El objetivo es para ahí, el propósito es mío. Tengo que develar mis propósitos. Develarlos, compartirlos y consensuarlos, además. ¿No? Entonces, a mí me parece que en ese punto, ahí, por esa vía, María Alejandra, iríamos en el sentido de pensar en la autonomía, ¿tá? Porque creo, los padres se desesperan para que él ponga 100, 100, 100, 10, 10, 10, 1, 1, 1, y listo, ya está, lo logramos, ¿tá? Entonces, ahí entran en una cuestión de adiestramiento. El adiestramiento lo que produce es imposibilidad de autonomía. O sea, adiestramos a los pichichos. Entonces, el pichicho no puede hacer nada si yo no le digo, sentate, parate, atacá, ¿no? Nada. Entonces, justamente, de lo que acá se trata es de que el sujeto pueda discernir. Entonces, para eso tengo que compartir los propósitos de lo que estoy haciendo. Tengo que compartir, que no se trata de que aprenda. Yo digo, ¿cuáles son las causas de la Revolución de Mayo? Y las repita, y las consecuencias y las repita. Se trata de que pueda pensar en términos de antecedentes y consecuentes para la vida en general. Ese es mi propósito. Que podré trabajarlo con la Revolución de Mayo, podré trabajarlo con lo que fuere, no importa, con cualquier hecho histórico,
¿no? Y que esto es lo importante, de poder pensar cómo se articula un hecho con el otro, y que esto lo pueden pensar en relación a las cosas de la vida, del barrio, de lo que salió en el diario, pero que no es que recite las causas y las consecuencias, pero hay que compartir, develar propósitos. Excelente, Norma, excelente, excelente la claridad conceptual. Acá Úrsula dice, muy interesante tu aporte respecto a la autonomía. Y para ir cerrando, Norma, Mayra dice que la enseñanza y el aprendizaje para la psicopedagogía es anclar en la reflexión sobre la diversidad, donde ahí se deslizaría, y este es mi aporte, una psicopedagogía crítica, ¿sí? Mariana Ramo dice el arte del trabajo psicopedagógico, donde ahí se deslizaría una psicopedagogía estética, ¿no? Hablando del arte, de la configuración también de intervención y subjetivante. Y nos faltaría una mirada de una psicopedagogía política, ¿no? Y ahí la recupero cuando vos decís que toda herramienta, todo concepto, no es neutral, que tiene una intencionalidad. Entonces ahí veo la psicopedagogía en un contexto de lo político como de producción también, ¿no? Producción de subjetivante o producción de infancia, devenir psicopedagógico de las infancias. Tal cual, Alejandra, porque por eso decía, a ver, los instrumentos no son neutros, ¿tá? Producen experiencias diferentes, ¿tá? Y por eso cuando empecé, cuando dije, bueno, la lectura, el recorte, ya es una intervención, porque lo que yo recorto, lo recorto desde una posición, ¿tá? Y esa posición incluye valores no epistémicos, que son sociales y políticos. Están, te guste o no te guste. Por supuesto que no estamos hablando de lo político partidario, ¿tá? Estamos hablando del poder, de cómo se ejerce el poder. La psicopedagogía puede ser el ejercicio de un poder. Puede devenir mero ejercicio de un poder. Puede venir mero ejercicio de un poder, ¿tá? Cuando yo sanción, ubico sobre un niño, ¿no? Ahí una etiqueta y digo, es tal cosa, ¿tá? Ahí estoy ejerciendo un poder, ¿no? De subjetivante, claro. De determinar quién es ese sujeto y qué va a poder hacer, ¿no? Cuando hago un pronóstico, ¿no? Respecto de un sujeto, estoy poniendo en juego, cuando sé a qué escuela tiene que ir, ¿no? Cuando sé qué le conviene, estoy haciendo ejercicio de poder. Gracias, Norma. Son las 20 horas, tal como habíamos quedado. Seguiría hablando toda la noche. Fue un placer recibirte. Fue un placer acá con todos los estudiantes y docentes. Me hubiese gustado, bueno, que un poquito más de tiempo, pero habíamos acordado así. Es un día de fiesta para nosotros. Bueno, es un día también de estamos celebrando la psicopedagogía una semana después, pero pensando psicopedagógicamente. Bueno, muchas gracias y ojalá que podamos encontrarnos, Norma, en otro momento y en otro Zoom a lo mejor. O bueno, o será presencial, no lo sabemos. No, sí, a ver, la verdad que yo extraño un montón, ¿eh? Digo, mira que los viajes me agotan, no es que me agoto, pero, a ver, pero esto, además, esto me agota y además de que me agota, me pone, hay momentos en que digo, yo creo, cuando hablaba mirando la calle, una luz blanca que me enfoca y yo digo, le estoy hablando, ¿a quién le hablamos? Claro, ¿estarán atrás? ¿No estarán? ¿Se habrán ido todos? Están, ¿no? Hay muchísimos estudiantes acá acompañándonos y bueno, y si quieren hacer la última pregunta y si no ya nos estamos despidiendo, porque ya estamos en el tiempo acordado con Norma. Bueno, no hay ninguna manito levantada. Bueno, gracias, porque la verdad es que yo cuando empecé decía, es un momento de ponernos a pensar, ¿no? Es decir, bueno, reflexionar, no ubicar certezas, ¿no? Sino, pero sí no certezas, pero sí poder enunciar, verdades provisorias, pero poder enunciar, ¿no? Poder ubicar algo, no creo que para avanzar tampoco hay que regodearse en la pregunta. Me parece que hay que tenemos que ir haciendo afirmaciones, ¿está? Ir haciendo afirmaciones, ¿está?
Bueno, muchísimas gracias, un placer Bueno, nuevamente. Un beso y gracias a vos por la invitación, a todas, a todos, un cariño y nos veremos prontito. Claro que sí, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Qué suerte, Alejandra, que te volvió la luz. Ay, pero vos sabés que estaba desesperada, era de llamar permanentemente. Yo estoy a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Ay, había una nena saludándote. Ay, sí. Y la verdad es que hubo en la semana un transformador del aeropuerto, que ya habíamos tenido problemas la semana pasada. Hubo una tormenta muy fuerte hoy y bueno, tuvimos nuevamente problemas con ese transformador. Pero bueno, pude ingresar, así que por suerte. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Norma. Un besito. Adiós.